No pasa nada si yo sí puse series. eh, No, no pasa nada. O sea, digo, está bueno si se les pide películas, poner películas. Porque series siempre va a aplicar mucho más fácil en muchas cosas. Y a veces no tanto, porque muchas series, de hecho, pues no tienen protagonistas, son multiprotagonistas. O sea, no solo tienen uno, tienen muchos. Y trabajan con muchos personajes al mismo tiempo. Entonces, a lo mejor uno cree que se trata de un solo personaje y forzosamente. Entonces, las series se trabajan a veces un poco diferente. Sin embargo, está bueno y se puede usar si a ustedes les sirve y les funciona. Yo sí les diría también de pronto pensar en alguna película. Porque lo más probable, sé que muchos de ustedes van a querer hacer serie, pero lo más probable es que en su carrera como animadores probablemente necesiten comenzar de lo más pequeño a lo más grande. Entonces van a empezar por cortos, lo más seguro, y luego por pelis y luego por series. Entonces, un corto les va a abrir la entrada al mundo del cine, y eventualmente del mundo del cine podrán brincar a la televisión. Probablemente hay un brinco ahí, pero de entrada tienen que empezar a contar las historias más mínimas y después ya pueden contar historias más grandes, ¿no? Ya para que alguien les designe una serie es porque llevan mucho rato trabajando y pues porque van a poder con la carga laboral de 10 horas, ¿no? 10 horas de animación, 20 horas de animación es muchísimo. Entonces, lo más probable es que una vez que entren al ámbito laboral, empiecen por cortos y luego por largos. Entonces, es más difícil hacer historias cortas, aunque suene raro, digamos intelectualmente, ¿no? O sea, siempre pensar en historias mínimas es muy complicado. Entonces, pero en animación y en presupuesto es lo más sencillo. Entonces, es raro, pero así funciona. Entonces, sí está bueno que empecemos como a trabajar en historias más cortas, que con lo que ustedes puedan como irse metiendo a la industria, puedan ir dando a conocer su trabajo y por ende está bueno que también piensen en pelis, en ejemplos, porque es lo más probable que es lo que ustedes comiencen. Yo no dejaba de pensar en Frozen, Porque porque el novio de la hermana de Elsa, sí me sorprendió realmente que fuera el malo al final. Sí me quedé así como que, ¿por qué se volvió malo? ¿Qué pasó? Sí parecía buena persona, sí me engañaron totalmente. Entonces fue en la primera que pensé cuando vimos esa parte del guión. del shapeshifter, de los tipos de personajes, ¿no? El que cambia, el no sé qué y tal. Ok, muy bien. ¿Y le surgieron dudas a todo esto? ¿Le surgieron dudas, dificultades? O sea, ¿ustedes cómo se sienten respecto a guión? O sea, ¿ustedes cómo se sienten como para contar historias? Pues yo nunca había hecho un guión. Bueno, de hecho nunca ni siquiera había visto cómo se hacía ni nada por el estilo, entonces todo es nuevo para mí. Se me hace parecido al teatro. Uh-huh. Una vez leí como Romeo y Julieta y yo pensé que era un libro y no, era como casi todo el parlamento y todo lo del teatro. Entonces se me hace como algo parecido. Sí, tiene ciertas similitudes, pero todavía no ven el formato. Creo que lo ven la siguiente semana. Ya inician a ver formato. Y ahí es donde realmente se van a dar cuenta de las diferencias con otros formatos. Se puede asemejar en el sentido de que justo tienen los diálogos tal cual y tal, pero el teatro pues va a cambiar mucho, sobre todo en el cómo se dialoga, ¿no? El teatro eh, habla mucho a contártelo todo para que tú sí le entiendas a la historia porque visualmente no tiene mucho que ofrecer. O sea, sí hay mucho que ofrecer, pero no tanto detalle. Entonces, si tú estás en la fila 224 del teatro, quién sabe qué, pues no te vas a ver todos los detalles, ni vas a lograr apreciar todo. Entonces te lo tienen que decir. Entonces, si tú ves que alguien entra con algo en la mano y tú, ¿no? Pues no sabes qué trae, ¿no? ¿Por qué traes esa pistola? Entonces ellos te lo tienen que decir para que digas, es pistola. En el cine, pues si eso haces es chafísima, ¿no? Porque sí lo podemos ver. De hecho, en algún punto el director probablemente haga
un insert, ¿no? Un plano a detalle y podamos ver hasta qué tipo de pistola es, ¿no? Entonces, pues no tiene sentido que el personaje diga, ¿por qué tienes esa pistola? Si la estamos viendo. Ahí es donde empieza a separarse el cine del teatro, ¿no? Porque visualmente tiene muchísimo más oportunidades de ofrecer. Entonces, visualmente, todos están en la misma convención. No es como que el de la primera fila ve más que el de la última, ¿no? Aquí todos estamos como en igualdad de lo que estamos viendo. Entonces, todos los diálogos y las escenas apelan a lo visual más que al auditivo. Puedes apelar al auditivo siempre y cuando no sea visual. O sea, si todo está oscuro y entonces hay un juego de sonidos, está bueno, pero entonces ya estás proponiendo que tu público no lo va a ver. Entonces, va cambiando muchísimo la narrativa con respecto al teatro y a un cuento o una novela, ¿no? O sea, sí va cambiando, va... Y sí tienes que explicar como mucho más porque pues tienes que pensar en cómo es el ambiente, cómo son las luces, qué están sintiendo los personajes, quién está ahí, o sea, sí es como pensar en mucho más de lo que pensabas antes. Bueno, eso pienso yo. Y pensar que hay muchas cosas que tampoco se ven, o sea, a pesar que se ven muchas otras y que no las tienes que explicar, hay otras tantas que no se ven, justamente como emociones. No se ven, pero sí las puedes expresar. Entonces no puedes decir, o pensamientos, ¿no? No puedes decir, el personaje está pensando en su novia, porque no lo vemos. ¿Y qué va a pasar? Que el actor va a estar así y nadie va a ver nada, ¿no? Entonces ahí es donde tú tienes que hacer un recurso para que el público sepa en quién está pensando. Y entonces no vas a poner está pensando en su novia. Era lo Vas a que poner, decías, ¿verdad? voltea los ojos, toma una foto, podemos, ¿no? En la foto está Rosita, la mira, regresa. Entonces tengo que mostrar la foto para saber en quién se acaba de acordar, ¿no? A quién está pensando. Entonces, ese tipo de recursos son los que tú tienes que estar todo el tiempo. También los escenarios son importantes. A veces, si es un escenario, digamos, simple, no te tienes que ir demasiado lejos, pero muchas veces sí el escenario te va a construir un personaje, ¿no? Entonces, si yo te digo, es una chica de 25 años, se levanta, ¿no? Entonces es fulanita, 25 años, se levanta de la cama. ¿Qué tenemos en el cuarto? A ver, no, pues puros pósters de Avatar, ¿no? Tiene puros pósters de Avatar y tal. Entonces tú asumes qué tipo de persona es porque así somos, o sea, lo vamos a ir deduciendo. Pero si yo te digo, tiene 25 años, sus sábanas son y sus cobijas son negras, todo alrededor tiene pósters de death metal, es otro tipo de persona muy diferente. Y si te digo, tiene 25 años, es el mismo nombre, la misma edad, pero en su cuarto es súper minimal, no tiene nada, es totalmente blanco, ¿ok? Si yo te digo, es la misma chava, la misma edad, pero en lugar de puerta tiene una sábana, sus ventanas están tapadas como con cinta canela, su cama es un catre, o ni eso, es un colchón en el piso está sucio, hay una pequeña mesa rota, ok, es otro tipo de persona, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso, el ambiente, claro que te construye. Yo no he dicho nada, ¿no? No he dicho ni a qué se dedica, pero tú ya tienes mucha información que te ayuda y que te sirve, ¿no? Y visualmente entonces no lo tienes que decir. No tiene ella que decir, ay, ojalá no fuera tan pobre, ¿no? Porque está chafa, ¿no? Pues ya lo vi, es como, sí, ya me di cuenta. Entonces, exactamente es el tipo de cosas que tú tienes que hacer como guionista en el ambiente, en la vestimenta, en lo que hay alrededor, en cómo es y cómo se expresa la persona. Esos son el tipo de herramientas que se utilizan ahora más que en otras narrativas. Poco a Y poco. es más fácil adaptar una novela a un guión o qué es más fácil crearlo de cero o ya tener como una novela como Harry Potter, por ejemplo. Es más fácil adaptar.
Bueno, depende porque el problema de las adaptaciones, más allá si es más fácil o más difícil, puede ser que sea más rápido porque ya está todo, ¿no? Ya está el universo, los personajes, ya solamente es como trasladarlo al cine, pero lo que pasa con muchos libros, sobre todo cuando primero fueron bestseller y después se convirtieron en guión, es que todo el tiempo los están comparando. Entonces, si no logras, si tú tomas un bestseller como Harry Potter y lo llevas a la pantalla y no conseguiste una adaptación muy adecuada, quitaste muchos personajes, el protagonista no dio el ancho, no tuviste un buen casting, que además no solo va del guión, sino también de cómo lo dirigen y cómo lo producen, pues sucede eso, que las adaptaciones muchas veces no se consiguen adecuadamente porque pues, no se tuvo el feeling, ¿no? A Netflix le ha pasado mucho también cuando ha intentado adaptar manga, ¿no? Le pasó en la adaptación de Death Note, que pues le fue muy mal. Sí, fue horrible. Y no es como que uno diría, pues, está fácil, ¿no? Pues no, al final no. O sea, se le invirtió tantos millones de dólares a esa peli para que fuera tan mala, ¿no? Eso ya significa algo. Significa que pues realmente no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil darle cuando alguien ya tiene un pre. Pero también es cierto que cuando hay narrativa, bueno, pasó por ejemplo en Game of Thrones. Game of Thrones sucedió que todas las primeras temporadas se adaptaron, no sé si fielmente, porque realmente no tanto, pero se adaptaron lo más que se pudieron a los libros. Pero a partir de las últimas 2 temporadas, Martin no había terminado los libros. Entonces se quisieran ir por la libre. ¿Y qué pasó? Pues arruinaron la serie. Entonces, ese fue el problema. Entonces, muchas veces, aunque tienes todo aquí en bandeja de entrada, así, ¿no? Mira, tienes ya los personajes, tenían todo. Se fueron por la libre y no lo lograron. Entonces, ahora, empezar de cero, efectivamente, nadie conoce tu universo, nadie conoce tus personajes, puedes sorprenderlos en cualquier momento. No hay tanta expectativa que cuando hay una adaptación, porque siempre que hay una adaptación hay una expectativa que puede o no gustar y que muchas veces es subjetiva, porque es, ay, yo no me lo imaginé tan feo, ¿no? Y eso me vale, ¿no? Entonces, por eso muchas veces las adaptaciones no gustan, otras veces sí. Pero cuando empiezas de cero tienes una oportunidad de sorprender desde un inicio. El chiste es llegar ahí. Entonces, normalmente un guión de cero tiene muchísima más revisiones porque tiene muchísimas más posibilidades. Entonces, por ejemplo, un guión puede tener, no sé, 10 drafts, o sea, 10 reescrituras. Y en esas 10 reescrituras puedes haber tenido 10 posibles finales, ¿no? En un libro, no forzosamente. Normalmente ya tienes un final. Decides tú adaptarlo con ese final o no, es distinto. Pero ahí hay un final predeterminado. Y en un guión, pues no. Entonces tú puedes decir, quiero un final feliz, quiero un final triste, quiero un final dulce, quiero esto, quiero lo otro. Muchas veces pasa, ¿no? Que ya lo escribiste y después te das cuenta que hay un personaje que nomás no. Hay que quitarlo. Y al quitarlo se te quitan como 20 páginas. Entonces hay que reescribir esas 20 páginas sin el personaje. O, ¿sabes qué? Que aquí hizo falta un personaje. Ahora mételo. Ahí va otra vez, ¿no? Entonces todas esas posibilidades que te da de quitar, de meter, de cambiar el final, cambiar el inicio, cambiar la estructura, empezar por el final, tal vez, ¿no? No forzosamente en un tiempo lineal, de meter otra trama por ahí, de cambiar el universo, ¿no? A lo mejor todo este tiempo habías escrito un guión sobre un grupo de mujeres en los años 20 y en eso te dicen, la historia está increíble, pero no nos va a llegar el presupuesto para los años 20 porque es muchísimo dinero adaptar tanto vestuario y tal. O sea, la historia déjala tal cual, pero en el presente. Cámbialo todo. Entonces, siempre un guión que empieza de cero te va a dar como otras oportunidades de sorprender. Entonces, la gente no tiene esa expectativa, no conoce. Pero, el llegar a un buen producto
también es complicado. Muy probablemente tengas que reescribir bastante. Y ese es como de los gajes del oficio que muchos que están iniciando como que todavía no lo entienden, ¿no? Es como, pero ya lo reescribí muchas veces, todo el mundo le encuentra algo, ¿no? Pues sí, llegar a un buen producto tarda. O sea, y tú lo puedes saber si escuchas entrevistas o lees entrevistas de directores y escritores muy importantes, dicen, yo tardé 5 años en sacar esa peli, yo tardé 8 años, ¿no? Creo que el director de Jojo Rabbit, que también es el escritor, Taika Waititi, decía que se había tardado 8 años en lograr que alguien le comprara esa peli, ¿no? Y al final pues, se llevó Oscar, está increíble la peli, pero le tomó 8 años. Uno, llegar a un buen guión. Dos, que a alguien le interesara, porque era muy raro. Era muy raro ver a Hitler de alguna forma medio caricaturizado, ¿no? Y que no fuera raro, ¿no? Y que no fuera ofensivo, o que no fuera no sé qué, ¿no? Al final lo logró, pero llegar a eso le tomó mucho tiempo y que justo terminaron un buen producto. Y alguien como él, que ya hizo una de Marvel, ¿no? Él hizo Thor Ragnarok, él es el director de Thor Ragnarok, ¿no? Y ya ahí tiene muchísimas pelis en Nueva Zelanda, y aún así le costó mucho trabajo ser Jojo Rabbit, entonces no se crean que es tan fácil. Uh-huh. Hay que ser pacientes, muchachos. Y bueno, yo pensé que se iban a conectar más, pero no sé qué pedo. Pero a ver, cuéntenme, ¿ustedes a qué se dedican? ¿Qué hacen de sus vidas? A ver, los voy a ir nombrando en el orden en que los tengo aquí. Gaby, platícame. ¿Por qué estás estudiando animación? Bueno, pues a mí siempre me ha llamado la atención, pero como que nunca me animé a estudiar animación por lo caro. Entonces yo estudié realmente como sistemas, algo así. Uh-huh. Y pues ahorita dije, pues si no es ahorita, ¿cuándo? Entonces pues busqué cursos de animación y primero empecé con motion graphics y ahorita me llamó la atención este diplomado porque tenía de todo. Entonces me gusta esa parte porque si no, yo nunca había visto así que historia de la animación y guionismo. 3D había visto bien poquito, entonces está bien como saber de todo. Sí, súper. Bien. Ujú. Gracias, Gaby. Tania, platícame. No te oyes, quítate el mute. Es que se me olvida si traigo esta cosa arriba o si traigo el mute. Cuando lo subo ya no se oyen, ya no me escuchan. Ajá. Pues yo realmente empecé animación hasta que pues llegué a este curso, no. Antes de este curso yo no tenía ni idea de nada, ningún programa. He hecho mucho dibujo a mano. Pues soy pintora, dibujante, pero pues me quería pasar al digital, ¿no? Y ya aquí fue como que ya me dieron programas más especializados y cosas por el estilo. Y fue como que, oh, wow, es un mundo mucho más amplio de lo que mi cabeza esperaba. Y pues sí, me divierto mucho cuando dibujo y cuando pinto y me gustó mucho, me ha estado gustando mucho, la clase anterior me gustó mucho animación. Entonces, ha sido interesante. Es un viaje muy interesante. Súper. Mientras, gracias, Tania. Luis. ¿Sí me escucho? Sí. Bueno, yo soy Luis, yo estudié la carrera de matemática en el Instituto Politécnico Nacional. Aún me encuentro terminando todos los últimos detalles, pero la mera verdad no, y desde pequeño me ha gustado mucho esto de la animación, las caricaturas, los personajes, y pues dije, bueno, ahora es tiempo para estudiar. Pues sí me ha gustado, de hecho, pues sí, como tiene razón, llegar a una buena historia sí es muy complicado y pues sí son muchos detalles, de hecho en las clases sí, mucho en la libreta porque sí son muchos temas.
mucha teoría. Sí, es teórica, pero también es práctica. Aquí la práctica dependerá de ustedes. Qué tanto se pongan a escribir, qué tanto hagan los ejercicios, qué tanto le piensen por ahí a crear algo diferente y nuevo. Se fue el audio justo cuando dijiste qué era lo que estabas estudiando en el poli. Ah, perdón. No, no te apures, no es tu culpa. Aeronáutica. ¿Eh? Robótica. Ingeniería aeronáutica. No, ingeniería aeronáutica. Ah, aeronáutica. Órale, qué chido. Ujú. Está bueno porque, digo, lo que está padre, y se los digo ahora, para que lo aprovechen, cuando ustedes estudian otras cosas que no tienen nada que ver con la escritura y eventualmente aprenden a escribir, ustedes tienen un arma que los que solo escribimos no tenemos, que ustedes dominan otros temas, nosotros lo tenemos que investigar. Entonces, yo cada vez que dicen, tienes que hacer tu guión de... Y es como, a ver qué pedo, de qué es esto, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, para hacer un guión de ciencia ficción me tengo que meter muchísimo, ¿no? Y tengo que estarle preguntando, o con cualquier cosa, o sea, a veces en un drama y hay un tema legal y no sé si eso es posible, déjame le pregunto a mi amigo el abogado, ¿no? Entonces, algo que yo siempre les digo es que si ustedes se dedican a otra cosa o estudiaron otra cosa diferente, aprovechen ese conocimiento, o sea, y pueden hacer muchos guiones de lo que ustedes saben, ¿no? O sea, y te diría, si tú estudias aeronáutica, pues hazte guiones de pilotos, hazte guiones de aviones, hazte guiones, ¿por qué? Porque te va a servir y porque tú traes el conocimiento de primera mano. Si a eso le sumas todo lo que has aprendido de escritura, está muy bien. Ya no tienen que investigar y no están seguros de si lo hicieron bien o lo hicieron mal, ¿no? Entonces, eso se los digo ahora que ustedes están en una posición de privilegio. Ahorita que dices eso, me acordé que cuando veo en las películas cosas de sistemas, digo, ay, eso es tan falso. O sea, como que no, eso no pasa así, Solo nomás le ponemos pican gente. y ya entraron, según. Ay, no es cierto. Que Y fuera aparte tan adivinan fácil. contraseñas súper fácil y rápido. Ajá, exacto. O hackean así. Entonces, ay, está ahí haciendo una tabla ahí en la terminal y según está hackeando la NASA. Así que, entonces sí es como divertido esa parte, como que dices, no, estos no saben ni qué onda. Está bueno, aprovéchalo. Hazte una buena historia. Por ejemplo, digo esta serie, pero yo nunca supe si lo que estaba pasando podía pasar o no, la de Mr. Robot. Esa serie, igual vela, Ujú. está en Amazon Prime, es muy buena. Está muy, muy intensa, muy interesante. Es el mismo actor que hizo a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Está muy bien. Pero bueno, eso, ¿no? O sea, se mete y quién sabe qué hace, ¿no? Y entonces los que no sabemos, pues solo vemos que teclean como un chorro de números a lo loco. Y tú, sí, está hackeando, qué listillo. Pero claro, si tú sí le sabes, pues vas a decir, ay, no manches, tú estás haciendo nada, ¿no? Entonces está bueno. Entonces de pronto vete este tipo de referencias y te puede servir para la historia, ¿no? Y tú realmente sabrías cómo se podría hacer y podría hacerlo más fidedigno, ¿no? Está bueno. Steffi, platícanos, ¿tú qué haces? Yo apenas estoy en primer año de uni y de hecho estoy en animación, pero sí, pero es que como que tuve un sueño frustrado de estudiar en el extranjero y así, y apliqué y todo me aceptaron y así. Y pues me quedé en el TEC de Monterrey en Puebla, porque la verdad cuesta como 8 riñones estudiar en Estados Unidos animación. Entonces, pues como que me causó conflicto que mis compañeros como que no supieran nada de animación, no dibujaran y así. Entonces dije, ay, no puedo. Y aparte en el TEC no te enseñan guionismo, así que estoy súper feliz con esta clase. Muy bien. Entonces, No les enseñan. Chavas. no nos enseñan. Entonces como que sí me traumé tantito y por eso me he estado metiendo en diplomados y así. Ok, muy bien. Pues vas a salir súper preparada, ¿no? Entre la carrera y el diplomado vas a salir súper crack. Muy Sí. bien, tú muy bien, tú muy bien. Y bueno, se conectó Jessica, pero no sé,
No sé si es un humano o se nos acaba de hablar. Hola. Pon tu cámara. cámara. Mi computadora no tiene cámara, entonces no puedo conectar con la cámara. Bueno, ahora tú puedes poner tu cel. Sí, Jessica, platícanos. ¿Qué te trae por estos rumbos? ¿Por qué estás estudiando animación? ¿Qué te está pareciendo? ¿Cómo te sientes? pues yo soy tatuadora, estudié artes plásticas y visuales. Ya tengo un rato que salí de la carrera. Me gusta mucho hacer cómics y la narrativa gráfica. Ya me he tomado algunos diplomados también de narrativa, o sea, de cómics, y alguna vez me metí una maestría de ilustración, pero la verdad es que como que ya me sabía muchísimas cosas de ahí, era como un poco la carrera, y ahorita pues ando tomando cursos así, diplomados. Súper. A ver, y platíquenme, en sus otras materias empezaron como a trabajar en algo. Normalmente quienes los obliga un poquito ahí a rascarle a la imaginación es el profe de creación de personajes. Platíquenme, ¿ya tienen algo con lo que vayan a trabajar durante todo este curso? O la neta no, y que Zeus nos ayude. Sean sinceros. Pues, tenemos como los diseños de personajes que hemos trabajado en la materia de diseño de personajes, ¿no? Uh-huh. Pero no tenemos una historia, tenemos, digamos, un pitch, o sea, tal vez las ideas, ¿no? Ok. Pero no hemos trabajado la parte como del guión o desarrollado simplemente la idea. Ok. Entonces tienen como apenas como un inicio o un esbozo de lo que podría ser una historia y un inicio y un esbozo de lo que podrían ser personajes, ¿de acuerdo? Exactamente. Bueno, los personajes los tenemos bien definidos. Bueno, creo que, al menos yo sí los tengo bien definidos, ¿no? Como que Esto sí está tienen por ciertas verse. bueno, Eso es lo que tú crees. Es que se supone que sí trabajamos como que en cosas básicas del personaje principal y visualmente cómo se ven los personajes secundarios. Y pues sí, nosotros creemos que tenemos la historia atrás de nuestro personaje y todo eso. Y por ejemplo, es que yo mi personaje, y creo que la mayoría de nosotros, la mayoría, tenemos nuestros personajes desde hace mucho tiempo. Entonces, me imagino que yo, por ejemplo, a lo largo de un año he tenido la idea de este personaje y la he estado desarrollando en distintos, cómo actuaría aquí, cómo actuaría acá, en distintos escenarios, en distintas situaciones. Entonces, yo por mí sí conozco a mi personaje, al principal, a los secundarios no los conozco tanto, porque la que más he estado desarrollando pues es a mi principal. Pero, ¿y cómo andan en historia? ¿Cómo andan en historia? O sea, ¿sí tiene más o menos un desarrollo? ¿Tienen el universo o algo? Gaby, no te oyes. Veo tu boquita. No. ¿Ya me escuchan? Ya. Es que a veces falla esto. Sí hicimos como una mini historia, como cómo era el universo, o sea, ese tipo de cosas. Okay. Pero no sé si se pueda cambiar ya o tengo que seguir con el mismo personaje y historia, porque yo supongo que vamos a seguir animando al mismo personaje que hicimos en la clase pasada, pero no sé, para guión sí me gustaría como otra historia, pero si tiene que ser la misma, pues no hay problema. No tiene que ser la misma. Estamos en un buen momento para que ustedes tomen decisiones importantes de sus vidas. Yo tengo muchas historias realmente, o sea, a mí me serviría que, bueno, no muchas, tal vez unas dos, que me serviría que las pudiéramos revisar, que ya las tengo como en guión, o sea, ya las tengo escritas, pero tengo problemas con ellas porque luego como que digo ciertas incoherencias y no me doy cuenta hasta mucho después, hasta 2 meses ya cuando las estoy dibujando, ¿no? Entonces necesito como hay alguna
asesoría, tal vez. Les voy a platicar cómo es el proceso. ¿Cómo es el proceso para que vayamos poco a poco? Si ustedes se apegan al proceso, no se atrasan y entregan sus tareas, les prometo que al final, porque así ha sido todas estas últimas 5 generaciones, al final del curso ustedes van a terminar con 3 cosas importantes. Una sinopsis de aproximadamente 6, 7, 8, 10, una sinopsis corta, una premisa, de unas 7, 8 líneas, donde más o menos esclarece para dónde va la historia. Y esa se la pueden todavía alargar, si ustedes quieren, a una página o 2, donde ya se establezca de qué va a ir la historia. Pero eso es hasta el final. No tienen que ir haciendo ahorita porque les voy a explicar por qué. Van a hacer, en su tarea previa al trabajo final, van a hacer 5 páginas de una escena, donde más allá de otra cosa se van a analizar los diálogos, se va a analizar cómo está escrita, se va a analizar un poco que tengan los pasos para crearse una escena, que son clases que van a ver después. Y después van a hacer otras 5 páginas de otra escena de la misma historia, que ya se habrá definido desde un inicio, donde ya se va a calificar todo, donde está el personaje, donde se mira el personaje, como en su caracterización, donde ya todos los detalles de formato que en algún momento se corrigieron ya estén bien en este momento y se califica todo, ¿no? Entonces, digamos que ustedes salen con una sinopsis corta, una sinopsis larga de una página y 10 páginas de guión en total, siempre y cuando sí hagan su tarea y hagan todas las entregas, ¿de acuerdo? Poco a poco se van a ir poniendo más intensas, las tareas más largas y les van a ir requiriendo más, entonces pues se les va advirtiendo para que ustedes vayan teniendo pues esa apertura y esas ganitas para que realmente salgan con una historia de acá, ¿no? No se pueda terminar. Si ustedes decidieran hacer un corto desde ahorita, lo más probable es que sí tengan un producto terminado al final del curso, porque el corto por mucho van a ser 10 páginas. Entonces, lo más probable es que ustedes sí salgan con un cortometraje ya listo para ser producido. Si ustedes optan por un largometraje, lo más probable es que salgan solo con un pedacito que les puede servir para hacer un teaser, por ejemplo, y que después puedan vender la historia. Pero lo que sí es importante es la sinopsis, que sí sepamos para dónde va a ir la historia, ¿de acuerdo? Para que sí tenga todas las partes de la sinopsis. No nos vamos a ir adelantando. Las siguientes clases, que es proceso de escritura, ahí ya les voy a explicar cómo hacer la sinopsis corta o storyline o premisa, que es lo mismo. El storyline, que son 10, yo les estoy dando chance de hacer hasta 10 renglones, no es que sea lo oficial, en este caso siempre doy chance de escribir un poco más para que ustedes tengan más clara la historia. Pero siempre hay oportunidad de hacer 3 storylines, es decir, de presentar en 10 renglones cada historia, 3 historias diferentes. Ahí es donde, por ejemplo, Jessie, que dice, yo tengo muchas historias, yo te diría, vete pensando 3, ¿no? Cuando veas proceso de escritura, que es exactamente la clase que van a empezar a ver, es la 7 y la 8, a partir del lunes, ahí ya te puedes ir formulando tus storylines y piensa en 3 historias que te gustaría platicar en clase, ¿no? Entonces, esto es en afán de que pues, avancemos más rápido. Si ustedes traen sus storylines a la siguiente clase, si quieren, o la siguiente, ya podemos definir qué historia es la que van a trabajar, ¿de acuerdo? De entrada, lo que sí tendrían que traer, esta es la tarea oficial de una clase online a otra clase online. Es decir, tienen de aquí hasta la próxima clase online para hacerlo. Yo les recomendaría hacer esto y hacer los storylines. ¿Por qué? Para avanzar un poco más rápido, ¿de acuerdo? Entonces yo les diría, háganse, como en las siguientes clases van a ver cómo se hacen los storylines o las sinopsis cortas. Yo les diría, háganse la ficha del personaje, ahora les digo cómo va, y háganse los storylines que los van a ver durante las clases grabadas, ¿de acuerdo? Eso es en afán de que puedan avanzar más rápido y ya se pueda definir la historia que van a contar, ¿va? Les voy a compartir pantalla. Y
Estas fichas de personajes van a ser 3. Por ende, es importante que sí tengan definido. En este caso, se los digo de una vez, si ustedes no han definido su historia, y yo les diría que de momento la hagan de los personajes que trabajaron con el profe, porque es lo más fácil. Si ustedes cambian la historia, muy probablemente tengan que volver a hacer las fichas, ¿de acuerdo? Eso es lo único no tan chido, pero tampoco es que sea demasiado trabajo, ¿va? ¿Qué es lo que tienen que poner? Pues obviamente, yo hasta les he dicho que si ya tienen la ilustración, la pueden incluir y está padre. Bueno, a mí luego me gusta ver cómo están trabajando, ¿no? No es que a mí me importe mucho ni que afecte mucho a la clase, pero muchos, la verdad es que sí hacen la ficha con todo y ya la ilustración que tienen o que hicieron en su clase de personajes, ¿no? El formato en que lo entreguen da igual, puede ser 3 páginas, puede ser un Word, puede ser un PDF, un PowerPoint, como quieran, ¿va? El chiste es que más o menos esté así. ¿Qué van a hacer? El nombre, la edad, 2 rasgos físicos, ¿de acuerdo? De los 3 dimensiones del personaje, ¿se acuerdan? Que eran físicos, psicológicos y sociológicos. Van a escoger de la lista que está ahí, elijan o que ustedes sepan que lo tiene su personaje, 2 rasgos físicos, 2 sociológicos y 2 psicológicos. Los puntos de empatía están en personajes 1, que es la clase 2. Eso hablaba sobre los 5 puntos de empatía que según Snyder son los más importantes para lograr que alguien se enganche con tu personaje. Eso es parte de la segunda tarea. La segunda tarea que debieron de haber entregado es sobre nobleza, habilidad extraordinaria, sentido del humor, situación de desgracia, situación de peligro. Esas son las 5. De ahí yo les recomiendo, mínimo son 2. Si ustedes creen que su personaje tiene las 5, pongan las 5. Si creen que solo tiene más, o sea, tiene tipo 3, pongan 3, ¿de acuerdo? Entonces, mínimo son 2, es el mínimo, pero pueden poner todas, si es que su personaje realmente lo tiene. Una virtud que ustedes digan, una virtud y que puede ser física, no forzosamente de empatía ni uno de los rasgos. Es una virtud que ustedes digan, es que es lo mejor en tal cosa, o tiene un gran corazón, o es muy analítico, es muy inteligente, ¿no? Y que sea diferente a lo que ya han escrito anteriormente. ¿Por qué? Porque esto lo va a ir construyendo mejor. Un defecto que ustedes digan que siempre le pone el pie. Ahora, esto es muy importante que se defina sí o sí. ¿Por qué? La virtud que ustedes decidan en ese momento, pueden poner más de una, pueden poner 2 o 3, no tengo problema con eso, pero la que ustedes decidan que es la chida, la chida, la chida de las chidas, es la que a tu personaje le va a ayudar al final de la peli. Es decir, tomando como ejemplo Aang de Avatar, ¿no? Si tu personaje, sí, todo fine, pero la verdad es que tiene un gran corazón y es súper empático y tal, pues no iba a ser buena idea que al final de la serie matara a alguien. No iba a ir acorde a tu personaje. Por ende, su virtud es la que lo va a hacer tener un final muchísimo más interesante. También puede tener un defecto. Puede tener muchos, de hecho. Normalmente tenemos más de uno. Pero al menos que me definan uno que al inicio de la peli, y ahí es donde ustedes van a generar su gran arco de transformación, que al inicio de la peli le pone el pie y lo hace que se mete en problemas todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces todo bien y es muy bueno y tal, y ¿verdad? Híjole, pero es súper inmaduro. ¿Y qué pasa con la inmadurez? Pues que lo hace cometer muchos errores, tomar malas decisiones, etc. ¿Va? Entonces, eso es lo importante. Objetivos, interno, externo. Objetivo interno, necesidad. Pero primero vamos a definir el externo. ¿Se acuerdan la tarea de niveles de deseo? Ok, los niveles de deseo son los objetivos externos. ¿De acuerdo? Conseguir algo, vengarte de alguien, huir o escapar, ganar la batalla. ¿De acuerdo? Son tipos de conflictos externos. ¿De acuerdo? Entonces, y eso es de lo que realmente va a tratar su peli.
Entonces, cuando definan el objetivo externo, entiendan que de eso va a tratar la peli. Entonces, si mi personaje fuera, no sé, Indiana Jones, pues es conseguir algo, ¿no? Está muy claro. Y de eso va la peli, ¿no? La peli va de que tiene que recorrer el mundo para ir por la reliquia, no sé qué, ¿no? Ese es el objetivo externo y lo tiene que conseguir. ¿Cuál es el objetivo interno? ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que conseguir a todo costa? Ah, porque eso implica que si no lo consigue, se muere. Si no lo consigue, su hermanito no sale del hospital. Si no lo consigue, no logrará perdonar a su padre por lo que le hizo todo este tiempo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, el externo es el que tiene que lograr vengar la muerte de su hermana. ¿Por qué? Porque no supera el duelo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay un qué y un por qué. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tienen ustedes ya que tener súper bien definido. Por ende, sí tienen que tener más idea de qué iría la historia. Porque aquí de alguna forma implícita ya está. ¿De acuerdo? Fantasma, hecho del pasado que lo marca. Muchas veces en fantasma como que divagan muchísimo. Y es como, ah, sí, es que de chiquito le gustaba mucho ver las peleas de la calle. Y ya así como muy vago, ¿no? El fantasma es un momento. Solo piensen en uno que visualmente se pueda retratar en una escena. El día en que su mamá no lo recogió del kinder. Y entonces se quedó en la escuela hasta las 6 de la tarde, que la directora lo llevó, y solo para descubrir que el día que llegó a su casa, su mamá había hecho una fiesta con sus amigas. En ese momento se dio cuenta que su mamá no lo amaba y se hizo un villanazo, ¿de acuerdo? Entonces, es solo un momento, ¿de acuerdo? O sea, una escena, algo que se pueda retratar en una escena. ¿Alguno de ustedes vio, me estaba acordando, cuál, que tuvieron como un momento, ¿vio Split o Fragmentado? Sí. Que hay muchos momentos, o sea, nosotros sabemos que él le golpeaba a su mamá, pero realmente se muestra una escena en la que él está debajo de la cama y la mamá lo está buscando y pues te lo jala de las patas y lo madre. Esa escena nos marca toda una infancia. Eso es lo interesante. Con una escena que nosotros podamos decir, ah, ¿de acuerdo? Con una escena que nos marque toda la infancia, entendemos todo, ¿va? Entonces, eso es muy interesante. Y sucede incluso narrativa. Hace no mucho yo estaba leyendo una novela de crimen que estaba muy divertida, muy interesante y muy cruel. Y la chava todo el tiempo hablaba de una sola escena, y estamos hablando de narrativa. Una sola escena en que sus papás la dejaron en un carrusel y cada uno se fue por su lado y la abandonaron en un carrusel. Y de ahí se desata, pues, como porque es la chava como es, ¿no? Es una escena. Entonces, ustedes, aquí sí les diría, echen toda la carne al asador de una escena que pudiera retratar la huella de dolor de su personaje. Algo que lo hace ser tímido, estar triste, o que lo haga creer en la vida, ser muy feliz, ¿no? Algo que puede ser tanto bueno como malo, pero que defina a tu personaje. Que gracias a ese día en que su padre le dio esa moneda, él se convirtió en piloto. Y le dijo, esta moneda vale por todos los viajes que harás en tu vida. Y desde ahí él es piloto y no ha dejado de ser piloto toda su vida y va a hacerlo hasta el día de su muerte, porque su padre le dio una moneda y bla. ¿Me explico? Entonces, piensen muy bien en ese fantasma, ¿va? Tipo de personaje en la constelación. ¿Por qué es importante que definamos? Porque son 3 fichas, ¿de acuerdo? Y para mí es importante saber, yo lo que recomendaría es que sea el protagonista, el antagonista y su aliado, que sea esta triada, o sea, aliado del protagonista, no del antagonista, ¿de acuerdo? Entonces, sea el protagonista, un aliado, ¿de acuerdo? Y el antagónico. Entonces, tendrían que ser 3. También eso me va a servir para ir uniendo la historia, ¿no? Cuando yo vea cómo es el aliado, que normalmente es un personaje que va a ayudar y va a impulsar a nuestro prota.
por ende tiene otras características muy diferentes, ¿de acuerdo? O sea, normalmente el kickside, como le llamamos, tiene precisamente, porque así se escriben y porque es más fácil, la virtud del otro, del pie que coge el otro. Es decir, si tu protagonista, voy a poner un kickside que está de moda ahorita, ¿no? Si tu protagonista es fuerte, guapo, tiene superpoderes, tu kickside, pues no lo es, pero es muy inteligente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Spider-Man y su amigo gordito, ¿no? O sea, el amigo gordito efectivamente pues se hackea y se mete y tal, todo lo que Spider-Man no va a hacer, ¿no? Y no porque no sea inteligente, pues no tiene tiempo, ¿no? Él va a ir a soltar los golpes y las patadas y pues se tiene que quedar a hacer toda la parte administrativa, ¿no? Entonces, pues se complementa, ¿de acuerdo? Y el antagónico, obviamente, tenemos que poner porque es el antagónico. Entonces, como su función es oponerse a lo que hace el protagónico, el objetivo externo es muy claro, ¿de acuerdo? Si tu protagónico tiene que encontrar el elixir que le salvará la vida a su madre en las profundidades de la selva lacandona. Ok, el antagónico muy probablemente quiere el mismo objetivo. Él quiere el elixir probablemente para él mismo, ¿no? ¿Qué lo hace diferente al protagónico? Que el protagónico nos va a generar empatía. Tiene razones y motivaciones mucho más nobles que el antagónico. El antagónico muy probablemente tenga, tiene, digamos que es válido, que quiere el elixir, pero su motivación es más egoísta, ¿de acuerdo? Entonces no forzosamente tiene que ser malo. Puede que su antagónico sea su mamá misma que no quiere que la cure y va a hacer todo porque no se cure a sí misma, ¿no? Que también puede ser y puede ser interesante. No, la señora no quiere ser mala, pero ella ya no quiere vivir, ¿no? Y entonces se opone directamente y va a hacer todo porque él no consigue el elixir y la salva a ella misma. Entonces está bueno, está interesante. Entonces, piensen también en antagónicos que no forzosamente tienen que ser malos, pero sí que su objetivo que sus objetivos sí sea muy claro y sea cortarle las intenciones al otro. Entonces ahí chéquense y échense un clavadito que podría ser el objetivo, ¿de acuerdo? Tipo de personaje en redes. Esto es interesante. Normalmente si ustedes hicieran una serie o si trabajaran con una peli multiprotagonista, no les voy a romper la cabeza. Una peli multiprotagonista es Avengers, ¿no? Avengers pareciera que el protagónico es Iron Man, pero pues no lo es, solo es el líder. O Capitán América, que tampoco lo es otro líder, ¿no? ¿Es multiprotagónico? Sí. ¿La película de Iron Man? No, esa es de Iron Man. Avengers sí es multiprotagónico y todos aportan algo digamos, a la peli y entre todos van hacia un mismo objetivo, ¿no? Destruir a Thanos o destruir a Ultron o destruir a quien sea quien. Ahí tenemos una clara peli donde cada uno tiene una función, ¿de acuerdo? O la Liga de la Justicia, que para el caso es lo mismo, ¿no? Y donde cada uno tiene una función. Entonces, dentro de redes de personajes, pues uno es el que va a tomar el liderazgo, el otro es el que lo va a seguir ciegamente, el otro es el que se va a contraponer y va a decir, tú tomas malas decisiones siempre, ¿no? Ahora, en este caso yo les diría, ¿qué tipo? Revisen de nuevo en el tema de redes de personajes y ustedes, ¿qué tipo de personaje creen que sería, por ejemplo, el aliado, ¿no? El que lo sigue o el que lo contrapone, pero lo ayuda. ¿Qué tipo de personaje ustedes creen en un grupo que podría ser su protagonista? ¿Sí sería el líder o sería otro tipo de personaje? Ahí lo revisan y me cuentan, según su historia, dentro de redes de personajes, cuál o con qué características tendríamos al suyo. Y el arco de personajes, ¿se acuerdan que les dije que tomaran mucho en cuenta la virtud y el efecto? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo inicia? Inicia siendo muy inmaduro, muy miedoso, inicia siendo muy egoísta, normalmente sus personajes inician con un issue, ¿no? Con un problemita que no los deja avanzar en la vida.
Y la historia o la película, el chiste es que les ayude con ese problemita, a lo mejor hasta de forma indirecta, ¿no? Él no sabía que lo que necesitaba era cambiar esa actitud de inmadura, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia? Siendo inmaduro. ¿Cómo termina? Siendo maduro, ¿no? ¿Cómo inicia? Siendo cobarde. ¿Cómo termina? Siendo valiente. Eso es así de simple, el arco de personaje. ¿De acuerdo? Me pueden ahí meter un poco más de explicación. ¿Cómo ustedes creen que va a llegar hacia el otro lado? Digamos, cómo de cobarde va a terminar siendo valiente, cómo de egoísta va a terminar siendo compartido o va a terminar siendo más humilde, como de, no sé, ¿no? Alguien tímido va a terminar siendo extrovertido o amigable, etcétera, ¿va? ¿Tienen duda de esto? Yo además tengo una duda, maestra, yo las hice, pero a mano, no las he hecho en documento, porque como veía la clase y anotaba en la libreta, y decía ejercicio rápido, las hice a mano. ¿Las puedo subir? No suban a mano, no, por favor. No es mala onda, pero una vez recibí trabajos a mano y no le entendí nada. Y luego sus fotos son No, como que las toman a las 12 de la por eso, noche con la luz de la lámpara, ¿no? Es como, no manchen. no, los voy a hacer en Word. Bien, sí. Sí, háganlas en Word Ah, o en PowerPoint o lo que sea, ¿no? Hay otra duda, ahorita que estaba diciendo lo del arco de personaje, por ejemplo, en el personaje ya que estaba hablando del cobarde, el perro cobarde, al inicio de la serie era cobarde y al final terminó como cobarde, o sea, ¿cómo es en su caso el arco de personaje? Nah, es que Coraje es un personaje que no pretende tener arco. O sea, Que no todos. puede No ver todos. personajes que no tienen arco y si funciona. Pero, Más bien por el formato, ¿sí? pero es que lo interesante de Coraje es Okay. que a pesar del miedo que tiene, como quiera hace las cosas. Entonces su arco de personaje se desarrolla dentro del mismo episodio cada vez. Ok, pues sí, tienes razón. Al final lo termina haciendo, pero justo eso es a lo que iba. Es por el formato de la serie. La serie es autoconclusiva. Cada episodio es autoconclusivo. Entonces está manejado más como pequeños sketches, ¿no? Y es todo el tiempo va de lo mismo. Como cobarde va a conseguir salvar a los suyos siendo cobarde, ¿no? Y efectivamente hay un mini arco en el que él no lo sabe, pero termina siendo valiente. Yo tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, sí, ahorita que estamos hablando de una caricatura, porque Ajá. a mí lo que me interesa, por ejemplo, es desarrollar capítulos pequeños, así como de 10 u 11 minutos. ¿Cuánto es lo que se tengo que escribir en el guión para poder desarrollarlo? O sea, ¿cuánto es lo que equivaldría a 10 minutos de animación, por decirlo así? O sea, ¿Cuánto? en guión, ¿cuánto es lo que sucedería? ¿Cuánto es lo que tendría que escribir? 10 páginas. Porque 10 páginas. Les voy a platicar algo. No, es que no hemos llegado ahí. Bueno, ustedes no han llegado ahí. Pero el formato de guión es ultra importante. Y se los digo ahora de amiguis, porque mucha gente que está queriendo escribir guión como que se lo está pasando por el arco del triunfo. Y hay una razón como muy fuerte y muy grande y muy importante por la que el formato hoy en día es tan importante. Y me refiero al formato físico. Probablemente vieron como un ejemplo, si no mal recuerdo, en narrativa. En narrativa hay un ejemplo de una página de guión, ¿no? Y ven que tiene una letra muy específica y como los tabuladores y... Miren, para no hacerles el cuento largo, déjenme abro. Entonces, el formato es muy importante y en parte es importante porque el formato nos da ya un... A ver, porque el formato ya nos da un tiempo aproximado predeterminado. Es decir, no siempre es tan fidedigno, se los podría decir, pero sí, esperen un segundo.
Ahí está. A veces es un más o menos 2 minutos, pero el hecho de que sea específicamente así, lo que tenemos en este momento no es un Word, es un programa muy bonito y muy precioso que se llama Final Draft, que les va a resolver la vida. Ya verán ustedes todos los programas que hay de guión, no son todos, yo creo que es la 10ª parte de todos los que existen hoy en día, pero les doy más o menos 5 programas que ustedes para que ustedes los vayan buscando. Eso ya lo verán en formato, no nos vamos a adelantar, pero este es un programa de guión que se llama Final Draft, ¿de acuerdo? En Final Draft tiene estos márgenes ya predeterminados. Tiene esta madre que es que está en altas, digamos, en mayúsculas. Tiene esta tabulación. Así se escriben los diálogos, tal, ¿de acuerdo? Así queda. ¿Por qué queda así? Porque es la forma en que antes se escribía. Hace muchos ayeres, cuando no existían las computadoras, los guiones se escribían a máquina de escribir, ¿de acuerdo? Y esta era la letra más parecida, hoy en día esta es la letra más parecida a la de una máquina de escribir, se llama Courier o Courier New. Son casi idénticas, ¿no? Solo una es un poquito más delgadita que la otra, pero son idénticas. ¿Y por qué ese amor por lo retro? No, lo que pasa es que en su momento descubrieron que una página de guión era 1 minuto en tiempo. Entonces, pues, ¿para qué le hacemos al monje si ya lo sabemos? Ah, claro, ya. ¿Sí me explico? Esto que ves aquí, que es una página de guión, va a implicar 1 minuto en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Hay un margen de error? Sí. Y depende mucho del director y de cómo establezca las escenas. Es decir, si las establece como están escritas y no se toma 3 horas filmando un amanecer, pues sí va a ser fidedigno. O sea, si de aquí una bodega pequeña y no sé qué, y si hace como todo un paneo ahí larguísimo, pues no, obviamente no va a ser 1 minuto. Pero sí es un punto de referencia. Es decir, si tú entregas por ejemplo, un concurso de animación, un guión de 10 páginas, se asume que es más o menos 8 a 12 minutos, digamos, ¿no? Pero ya hay una referencia. Dice, es de 10 minutos, el guión es de 90, es decir, yo para hacer largometrajes tengo que escribir un entre 80 a 100 páginas, ¿de acuerdo? Y se asume que es más o menos de 90. Yo te puedo entregar 90 y voy a decir, pues les va a quedar de 90 minutos. No siempre pasa, pero al menos es nuestra referencia, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que se escriba así. ¿Se puede hacer así en Word? Sí, queda horrendo, también. No lo hagan en Word. Hay programas para guión, por favor. Ya estamos en el 2022, está súper chafa escribir guiones en Word, no lo hagan, ¿de acuerdo? En la clase de Ese programa de Final. Este es ¿Cuántos Final son Draft. para pura Mac? No, hay ojo, Final Draft cuesta. Sí, muy probablemente, alguien de ustedes, por ejemplo, Gaby, va a poder hackearlo y estar bien chido, ¿no? No tengo problema con eso. La verdad, lo que me interesa es que aprendan. Eventualmente todos ganaremos suficiente dinero para pagarlo. Entonces, pero como estamos aprendiendo, pues no. ¿eh? Pero no es el único programa que les propongo. Les voy a proponer más. Les propongo el Fade-In, que tiene una versión gratuita. El Celtex, que tiene la posibilidad de escribir hasta 5 guiones. Puede ser online o en su computadora. El Writer Do It te da igual chance de escribir hasta 10 o no sé cuántos, y ese está en línea, entonces no tienen que descargar ningún programa en su compu. Pueden escribir en línea, ¿de acuerdo? Está el Kid Scenaries, que es totalmente gratuito y les da chance de escribir bastantes guiones gratuito, o hackear el Final Draft. Yo tengo el 10 y tengo el 12. El 12 no, me lo pasaron, pero no me gustó tanto y les voy a decir por qué, porque no tiene o sea, que me pasaron no tenía corrección en español. Y me estaba así como corrigiendo todo porque es como, así no se escribe, pues no, pues que está en inglés. Y no le pude configurar el español, entonces me quedé con el viejito que tenía.
pero la verdad es que no es tan difícil hackearlo. No debería decirles esto, pero sí está muy caro. Si pueden hackear o conseguir en, ¿cómo se llama? Pirate Bay, el Final Draft, la versión que quieran, hay para PC y hay para Mac. Si no, yo les di 4 opciones más, ¿de acuerdo? Unas incluso a prueba de compus que no sirven, es decir, que no tienen que descargar nada, escribirlo directamente en línea, ¿de acuerdo? Entonces, para que no haya pretexto. Pero sí es importante hacerlo en esos, porque como pueden ver, ya tienen los márgenes muy establecidos, ¿de acuerdo? No lo tengo que hacer yo, ya lo tiene solito. Entonces, eso es lo importante. Entonces, ya tiene todo preestablecido, ¿no? Entonces, no es necesario estar ahí poniendo márgenes. Y esta es la forma en que nosotros nos aseguramos que cada minuto sea una página de guión, ¿de acuerdo? Por ende, para un corto de 10 minutos, solo tienes que escribir 10 páginas. Pero así, si me lo hacen en Comic Sans 20, pues no, ¿verdad? Si me lo hacen en Calibri 10, pues tampoco. Tiene que ser en programa de guión para que tengan muy bien establecidos los tabuladores, ¿de acuerdo? Las sangrías y todo esto, y con esta letra y todo. Entonces, si lo hacen en programa de guión, está asegurado, ¿va? Muy bien, gracias. ¿Qué otra duda les ha surgido? Platíquenme. De las clases, de los personajes. ¿Nada más? No sé, a mí me gustaría saber como qué tanto se involucra el guionista, o sea, porque también tienes que escuchar al director y luego, no sé, no te gustan los personajes o no te gusta cómo están llevando a cabo la historia, sí pueden involucrarse o ya dan en guión y se desentienden. Eso no sé. No hay una regla para nada, ¿no? Por eso, muchos guionistas quieren ser directores y muchos directores quieren ser guionistas. Los directores quieren ser guionistas es porque no, como que no les gusta dirigir una historia que no sea de ellos. Y los guionistas quieren ser directores porque les da miedo que no se adapte a como ellos lo habían imaginado. La realidad es más cruda que ello, ¿no? La realidad es esa. La realidad es que una vez que tú vendes, si tú eres guionista y no eres director, la realidad es que una vez que vendes tu historia, digamos, por ley o como hayan llegado a los acuerdos, no, ya no deberías involucrarte como guionista. O sea, una vez que tú vendes tu guión y te lo pagan, ya de alguna forma deja de ser tuyo, ¿no? Si tienes regalías, tienes derechos, etc. Pero tú ya no te puedes meter en la manufactura, ¿no? Ya no, en teoría. Hace muchos años, como cuando personajes como Hitchcock grababa, tal, pues sí tenían como, y otros muchos de la época, sí tenían guionistas ahí, ¿no? Que cuando las cosas no salían como ellos pensaban, el guionista tenía la obligación de en ese momento resolverlo, no el director ni otra persona, ¿no? Sino el guionista. Entonces, había como mayor respeto al respecto, ¿no? Entonces, había como un guionista ahí que estaba al pendiente y de repente, ¿qué creen? Ya no se va a hacer tal escena porque va a llover y tal, entonces no puede ser en exterior, tiene que ser en interior y ¿verdad? Y entonces el guionista estaba ahí y decía, a ver, ¿en qué página estamos? ¿Verdad? Ah, bien. Entonces ya no puede ser en exterior, ok, tiene que resolverse en interior, perfecto. Eso va a cambiar esto y esto, ok. Lo hacían, lo imprimían, ya. Bueno, lo hacían en el momento, no lo imprimían. Sacaban su página de la máquina de escribir, ahí está. Eso era hace mucho tiempo. Hoy en día tienen el guión, lo están leyendo y dicen, ay, no se va a poder hacer esta escena. Y el director lo está resolviendo en el momento. Hay muy pocos directores que sí tienen como ese respeto, digamos, por el trabajo del guionista y efectivamente le mandan llamar y le dicen, oye, esto y esto se va a modificar, ¿qué opinas? Se me ocurrió esto y hay como juntas y sesiones con el guionista donde sí les dice, ay, mira, lo vamos a resolver así, ¿no? Y sucede lo mismo en animación. Ahora, otra es que sí hay una simbiosis completa, ¿no? O sea, que director y escritor realmente
o sean súper cuates, o se respeten mucho el trabajo de uno del otro. Y entonces justo que sí tenga esa apertura el director, sobre todo es un tema un poco de ego, la neta, en el que el director muchas veces ya no quiere recurrir al guionista, quiere resolverlo, ¿no? Entonces, si no hay esa simbiosis en el que ¿Ibas a decir algo, Luis? Le iba a preguntar, en el caso, creo que él era guionista y director al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? No me entendió. No, es que se te va el internet. Perdón, en el caso de Stanley Kubrick, él era guionista y director, ¿no? Al mismo tiempo. Hay muchos que son guionistas y directores, Tarantino, Guillermo del Toro. Sí, esos pues no tienen, ¿no? Ok. Pues, Pero sí se puede hacer, ¿no? Pero hoy en día también se utiliza o ya nada más es director y guionista. no, sí. ¿Están solos hoy en día? No, hoy en día, claro, muchísimos. De hecho, es un problema. En México es un problema. Se los digo así fielmente. Hay mucho cine horrendo porque los directores se creen guionistas. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema de los directores es que solo quieren dirigir sus historias, pero no saben hacer historias. Muchos tienen co-guionistas, que ahí es donde donde entra la mayor carga de chamba, de trabajo de un guionista, es ayudarle a un director a ordenar sus ideas y que él se propone como autor de su historia, pero solamente tuvo la idea, porque efectivamente mucha de la teoría no la tiene. Entonces, muchos directores llegan con ideas, con guionistas, se me ocurre esta idea y así asado, y el guionista lo traslada al guión, pero de alguna forma nos convertimos más en escribanos, ¿no? Entonces ahí sí no nos podemos meter prácticamente nada. Si no quedó como él quería, pues al final era su idea, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí sí tú haces solo, o sea, como guionista solo hacemos la calacha, ¿no? Se me ocurre una idea y entonces hay un monstruo que vive, no sé qué, y, ok, pero ¿quién es tu protagonista? Pues el monstruo, ok, pero entonces el monstruo, ¿no? Sí, pues. No, entonces el protagonista es el hijo. ¿Y el hijo qué hace? Entonces ya uno le tiene que ir así enganchando la historia, ¿me explico? Ya que la tienes, dices, ¿así la quieres? Sí. Y ahora, escribir y ya. Y él entra como co-guionista por la simple y sencilla idea de ponerle la idea original, digamos, ¿no? Muchas veces entra como idea original y a veces como coescritura. Sobre todo cuando le estás entregando avances y dice, no, eso quítame y ponme no sé qué. Y arruinan sus propias historias. Normalmente es así. Entonces, ese es un tipo de trabajo que hacemos los guionistas, que funciona tanto para directores como para productores que no escriben. Y la neta, les voy a ser sincero, es mejor que sea así. Si los directores quieren a fuerza dirigir sus propias historias, lo ideal, lo sensato y lo ético es que contraten a alguien que les ayude, ¿de acuerdo? Aunque sea un trabajo de co-guionismo. Si ustedes se fijan, muchas historias, a veces no nos fijamos nunca en los créditos de los guiones. Normalmente vemos quién dirigió y quiénes actuaron o quiénes hicieron las voces. Pero muchas historias tienen mínimo 2 guionistas. Y esto no es otra cosa más que el director se le ocurrió la idea, pero no es guionista. Entonces, lo sensato efectivamente es que alguien te eche la mano. Ojalá todos fueran así. Pero en México muchos no tienen co-guionistas que se dediquen solo a guión. Son directores que escriben, que fueron a la primaria, ¿no? Entonces, sí, ¿qué hacen? Pues si escriben. Entonces, pasa mucho que por eso las historias no son tan buenas, porque son directores haciéndola de guionistas, ¿no? Que están incapaces de dirigir historias que no son de ellos. Y lo peor de todo es que tampoco tienen la capacidad de asumir que no son guionistas y contratar a alguien que les eche la mano, ¿de acuerdo? Pero hoy en día es muy común. También es cierto que la llegada de las series cambió muchísimo el papel del guionista. Y les voy a decir por qué. Las series no siempre las dirige la misma persona todos los capítulos. Muchas veces cada capítulo lo dirige alguien diferente. Aquí quien tiene la batuta es el grupo de guionistas. Difícilmente un guión de una serie, bueno, uno puede ser que sí lo escribe una persona, pero difícilmente una serie la escribe una persona. Normalmente, alguien pudo tener la idea original y hacer como todo el esquema,
pero entra a un grupo de guionistas o writer's room, cuarto de escritores. Y el cuarto de escritores, aquí en México más o menos ronda entre 3 a 5. No se puede pagar más. Pero en Estados Unidos son cuartos de escritores, sobre todo en series mucho más complejas, son cuartos de escritores. ¿Como los Simpsons? Pues ahí sí no tengo idea cuántos sean, la neta. Tienen tantos años. Es que la otra vez vi en un canal, creo que se llama Max Power. Matt Groening es el que Y sí vi que tienen... Él es, digamos, el jefe de escritores, pero estoy segura que no ha hecho él solo todo, es imposible. Entonces no tiene seguro 3 guionistas a su cargo y algunos se han ido rotando, porque además tiene tantos años en la industria que seguro no son los mismos. ¿Sí? Sí, yo leí que para el 2001 ya habían cambiado todos los guionistas que tenían. Entonces asumo que tenían más de uno. Sí, a ver. O sea que desde que empezó hasta el 2001 cambiaron como todos los guionistas, entonces por eso es muy diferente la serie después del 2001 a antes del 2001. Exacto. No, sí, es imposible que una persona se escriba toda la serie. No. Muchas veces hay cuartos escritores, a lo mejor ni salen en los créditos, pero porque a veces quien sí sale en los créditos es el jefe de escritores. Pero el jefe de escritores tiene atrás de 10, 5, 3, los que sea. Insisto, en México no se le pueden pagar más de 4, a menos que sea una serie ya con mucho presupuesto, ya preaprobada por Netflix, no sé qué, ya pueden decidir. Y dependiendo de qué tan complejo sea, ¿no? Hay series muy sencillas que con 3 es suficiente. Pero siempre es un cuarto de escritores. Ojo, en las series sí adquirieron mucha más fuerza los escritores, porque ellos sí llevan la batuta de toda la serie en la historia, que es lo más importante. Y los directores son los que se rotan, curiosamente. Ahora mismo hay como todo un debate de que, por ejemplo, la actriz Bryce Dallas Howard es ahora directora, es actriz y es directora. Entonces, todo el mundo, justo el capítulo que ella dirigió fue el que más les gustó. Y ahora quieren que ella dirija la serie de el libro de Boba Fett, porque ella dirigió uno de Mandalorian. Entonces, está interesante, porque aunque el que hizo todo el diseño es Jon Favreau, el que hizo Iron Man, hay otros directores que toman la batuta. Entonces, está bien padre, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Breaking Bad hubo episodios que dirigió el mismo actor, Sí, el de Malcolm, el del medio, ¿no? Ryan Castro, Sí. no sé. Ryan Castro. Ajá. Hubo, y otros que de hecho dirigió Actorazo. Jesse Pinkman, ¿no? O sea que hay creadores que hacen todo el concepto y ponen los estatutos de la serie para que sea homogénea, pero después hay otros directores que dicen, ay, ahora yo lo dirijo, casual, ¿no? Y está padre, y se nota muchas veces, este capítulo es un poco distinto a otros, ¿no? Pero los escritores, aunque hay escritores que van, hay uno que escribe un capítulo, otro que escribe otro, todos forman de un mismo grupo, de cuarto de escritores. Entonces, si yo estoy en un cuarto de escritores de tal serie, probablemente me toque escribir en algún momento a mí solita el capítulo 4. Eso no implica que va a salir así, lo voy a escribir y ya, ¿no? Ya lo van a filmar, nada. Va a llegar a cuarto de escritores, lo van a leer todos, lo van a desmenuzar, lo van a deshacer, lo van a destripar y luego van a decir, sí, tú lo escribiste, ¿no? Pero es un trabajo en equipo. Pero ¿por qué cambian tanto? Porque al final de Juego de Tronos sí la arruinaron, como que querían acabar bien rápido y al final ya la historia no tenía sentido y arruinaron el final de la serie. Pero es que sí hicieron demasiados cambios. Esperaron a que el autor del libro terminara el libro. Entonces, pues se quisieron ver creativos. Siendo justos, el autor lleva 10 años escribiendo ese último libro. Imagínate, no estaba sencillo. No estaba sencillo darle un final decoroso a algo que lleva bastante tiempo construyendo. Para él mismo ha sido difícil. Imagínate unos guionistas súper inventados, ¿no? Sí, aparte yo escuché que dijeron, no, necesitamos 8 capítulos y ya, no, bueno, no sé cuántos eran, pero como que le reducieron los capítulos y a veces como que sí decías, un capítulo más hubiera ayudado a que la historia se llevara mejor, pero por dinero no lo hicieron y sí como que salieron perdiendo realmente al final. Miren, siendo realistas, eso es algo lo que van a lidiar todo el tiempo. En animación, sobre todo,
su némesis va a ser el tiempo que dure. Por eso es muy raro que las pelis de animación duren mucho. Si se fijan, son normalmente hasta más cortas, duran hasta 80 minutos, ¿no? Es muy difícil llegar a los 90 sin que sea una gastadera de dinero así tremenda. O sea, hacer animación es muy caro por la cantidad de gente involucrada, por los programas, por los renders, por muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, hacer animación es caro y lo más probable es que un minuto más o un minuto menos sea crucial en el presupuesto. Entonces, ¿Y cómo funciona el guionismo en las animaciones? es igual. ¿Es igualito? Es igual en el sentido que sí, se entrega un guión tal cual se entrega en live action, se entrega en animación. Obviamente el proceso cambia, ¿no? El proceso cambia porque obviamente pasa por otros filtros que en live action pasa por guión técnico, que ustedes también supongo que hagan storyboard, pero en live action pues hay un storyboard, hay un guión técnico y sobre todo hay un casting, ¿no? Y hay un scouting, ¿de acuerdo? Acá no, pero aquí hay una propuesta, digamos, de escenarios, hay propuestas de todo. O sea, una vez que tú tienes el guión, tienes que hacer propuestas de personajes, tienes que hacer propuestas de escenarios, propuestas de vestuario incluso, y el casting es distinto, porque es casting de voz, no es casting de personaje, ¿no? La propuesta de vestuario es distinta a la propuesta de vestuario de live action. Live action, pues sí, se visten a las personas, ¿no? Llega doña fulanita, que es diseñadora de vestuarios, y llega, ¿no? Se lee el guión, ve de qué año es, ve cómo, dónde viven, mira, 2015, en Puebla, a ver, ¿cómo se vestían en 2015 en Puebla? Ok, ¿no? Pero acá es lo mismo, el dibujante o los que, de hecho, muchas veces hasta se separan los... Hay gente que solo dibuja personajes, hay gente que solo dibuja backs, hay gente que solo anima, no hace todo. Entonces depende mucho también del estudio de animación. O sea, el estudio es el que decide, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Depende del tipo de animación, si es 3D, 2D, si va a ser stop motion, si... Pero ahí también el director hace muchos cambios en el guión, o si respetan más el guión en las animaciones. En teoría deberían respetarlo. Sería mucho más fácil para todos. Pero no, la verdad es que el director puede cambiarlo cuando quiera. O sea, una vez que pago ese guión, el guionista dice, bueno, pues gracias. Como el del juego del calamar. Bueno, yo no entiendo muy bien. Ya ves que dicen que tardó como 10 años en vender el guión y luego consiguió vendérselo a Netflix y ahora es millonario. O sea, ¿por qué es millonario? ¿Porque le dieron regalías de las ventas? Por ejemplo, en México, dependiendo, ha cambiado un poco y depende de las políticas de cada plataforma. Por ejemplo, Prime Video te da un porcentaje, que es mínimo, pero si lo sumas es un chorro, por views. Entonces, si la gente se mete y ve tu peli, te dan un porcentaje. Netflix trabaja diferente. No estoy muy segura cuánto es de regalías lo que te da, pero sí te da, puede ser o por un conjunto de views, o puede ser por tiempo, o puede ser por no sé qué, ¿no? O sea, hay muchísimas formas en que te pueden dar regalías. En plataformas, en cine es más sencillo. En cine, en México, por ejemplo, y en el mundo, pero en México es chafa a diferencia de otros lados. Y ahí les voy a decir por qué. Un ticket de Cinépolis implica ya un porcentaje destinado solamente a ciertas personas de una producción. Es decir, puede ser, y depende hasta cómo se llegó el contrato. Ahora les digo por qué, pero lo normal es, se le da un .002 al director, .003 al productor, .001 al guionista, .004 al de música, ¿no? Eso es lo normal de un ticket. Entonces, cada vez que tú vas al cine y me voy a ver la de Spider-Man, ya se le destinó 2 pesos al director, 2 pesos al músico, 2 pesos, ¿no? Y eso se acumula y se le manda, ¿no? Ahora, muchas veces hay muchos deals, sobre todo cuando en un inicio no hay presupuesto para pagarle lo que merece.
pero tú auguras que va a ser una película muy taquillera. Entonces, el otro día estaba viendo una entrevista de Matt Damon, el actor de Supremacía Bourne. Matt Damon decía que hace muchos años James Cameron se acercó a él para decirle que tenía un proyecto y que si le entraba, pero que de momento no le iba a pagar mucho, pero le iba a dar regalías. Y él no aceptó porque iba a ser otra peli, que fue justo la de Bourne, Identidad Bourne. Y dice, rechacé una película pues independiente, dice Avatar, Avatar, la de los monos azules. Rechazó una de las películas más taquilleras en la historia del cine. Y él se iba a llevar un porcentaje de regalías, es decir, no se le iba a pagar solo por actuar, que normalmente es mucho dinero, sino a veces les pagan una parte en el momento que actuaron y hacen un contrato de regalías, es decir, que ellos reciben un porcentaje de la producción. Entonces, en un boleto, digamos que el 0.05 de la producción es destinada solo a la producción y de ese 0.05 se divide a los deals a los que llegaron. A veces las películas son tan taquilleras que estamos hablando de millones y eso que solo es el 0.05. Y de ahí el productor se queda con su parte y le destina a las personas con las que hizo el deal, que pueden ser los actores, ¿de acuerdo? O sea, a veces cuando el actor es muy importante y no le llega el precio, negocian las regalías, que al actor de un inicio no le corresponde. Pero el director o el productor le dicen, yo sí te las voy a dar, ¿de acuerdo? Entonces hay contratos donde o trabajas por regalías o trabajas por sueldo. Yo como guionista puedo trabajar por las dos cosas, es decir, puedo cobrar mucho menos un guión de lo que debería cobrarse, pero yo llego a un acuerdo con el productor que él me ceda parte de sus regalías. ¿Me explico? Hay unas regalías a las que nosotros no deberíamos renunciar, que son legalmente solo nos corresponden a nosotros, las de guión. Pero las de producción sí se puede llegar a acuerdos por medio de contratos en el que él te diga, te pago la mitad del guión y la otra mitad te la cobras en regalías, asumiendo que es una película que va a lograr o mucha taquilla o muchos views o mucho todo, ¿de acuerdo? Y si fracasa. Exacto, ese es el pedo. Es exactamente lo que le pasó a Matt Damon. Y dices, voy a irme a la historia como el actor que rechazó más dinero en su vida, ¿no? Y fue así. El tipo dijo, ay, no, o sea, pues estaba en otro proyecto que ya tenía el éxito asegurado, ¿no? Que era toda la saga de Bourne. Y dijo, no, estas pelis, pues ya, ¿no? Pues me voy a meter un proyecto ahí, pues raro, ¿no? Dijo, no, quién sabe. Y pues la regó, efectivamente. Él fue al revés. La peli tuvo éxito y él no aceptó el deal y no hizo la peli. Y hay veces que, pues eso, te pagan una vil coca, aceptan las regalías y no se consigue en taquilla. Por ahí, bueno, las películas estadounidenses pues las ven en todo el mundo, pero y las mexicanas pues solo se ven en México, creo. Entonces, ¿cómo es ahí? A ver, somos muchos millones de mexicanos. O sea, si la peli tiene éxito, por ejemplo, no nos vayamos lejos, Eugenio Derbez ganó una lanísima por no se aceptan devoluciones. Porque acuérdense que muchísimo en el cine mexicano se ve de México para abajo. O sea, toda Latinoamérica consume muchísimo contenido mexicano, en serio. Entonces, muchas veces no solo le apuestan al público mexicano. Ojo, si solo le apuestas al público mexicano, no importa, es mucha lana. Los de nosotros los nobles se hicieron muy ricos con nosotros los nobles. No se aceptan. O sea, hay muchas pelis que les ha ido muy bien en taquilla y les ha ido muy bien porque les han pagado mucha lana. Por ejemplo, Netflix creo que te paga una cantidad por determinado tiempo, por eso luego las bajan de la plataforma. Si yo calculo que esta sí tendrá éxito, te va a dar tanto. Entonces, te dan una la nota, de ahí se lo reparten entre todos y se pasa por determinado tiempo. Cuando pasa, ellos deciden si te renuevan el contrato para que la peli continúe en la plataforma o la bajan y ya está, ¿no? Entonces ahí es donde está la lana, pero no, el público mexicano es de los que más generan lana, se los digo. Y las animaciones, esos, bueno, los animadores no pueden tener acceso a las regalías, ¿o sí? Sí, si tú eres guionista, sí. Es como ser guionista de cualquier película de animación, de documental o de ficción.
sí. Pero animador como tal no, ¿verdad? Depende. Ujú. Depende. En realidad no, porque solo ejecutas. Sería como muchas veces el fotógrafo tampoco cobra, a veces sí, pero muchas veces no. O los actores muchas veces no cobran, porque se les pagó por el servicio. Se les dio, tú vas a trabajar en mi peli, por ejemplo, un actor de doblaje, yo ya de entrada ahorita te voy a pagar 100,000 pesos. Ya, ya se va a su casa. ¿Y cuándo Pero son los si premios? si el actor, por ejemplo, dice, no, hombre, eso no es nada, y dice, bueno, va, y un porcentaje de regalías, entonces ya. En tu caso, por ejemplo, como animador, lo más probable es que te paguen, si solamente eres como, ¿no? Ejecutas lo que ya está, o sea, hay un director que te dice cómo animar, y hay un guionista que te dice cuál es la historia que vas a animar y tal, y hay uno que hizo el diseño del personaje. Pues no, nada más ejecutas y vas a cobrar por eso. Pues el animador es el que, yo creo que el que menos cobra, ¿no? Pero el storyboard artist, o sea, el que hace el storyboard, es el que prácticamente hace toda la película, ¿no? O sea, está el guionista, el director, me supongo, pero no me queda muy claro qué es lo que hace el director. Hace Porque todo. el storyboard A ver, hace todo, es que ¿no? Como acuérdense, hay algo muy importante que no se les debe olvidar. El cine es trabajo en equipo y uno no funciona sin el otro. No es que fulano hace, no. Fulano no puede hacer nada si no hay quien le diga cómo hacerlo. El director toma las decisiones de qué se hace. Ahí les va. El director llega, de entrada decide qué guión va a dirigir, ¿no? Bueno, voy a dirigir este guión que le hizo mi amiga y está bien bonito. ¿De acuerdo? Pero ese guión es interpretable. Aunque ustedes pongan, o sean más o menos específicos a la hora de escribir qué es lo que quieren que haya, ¿no? Si, quiero que hagan, creo que haya una cocina, quiero que en esa cocina sea estilo como si fuera de un rancho, que hay unas ollas de barro y tal. El director toma el guión y dice, sí, pero yo voy a decidir qué ollas y cómo van a estar colocadas y cómo la voy a filmar. Entonces nosotros como guionistas, no vamos a poner cómo se va a filmar, no vamos a poner close-up, no voy a poner, y entonces una toma de arriba hacia abajo, eso yo no lo hago como guionista, ¿de acuerdo? Es una pérdida de tiempo, se los digo. No importa, no es una pérdida de tiempo. El guionista se enfoca en la historia y medio pone cómo le gustaría que se filmara, pero no pone tomas, no es específico, ¿de acuerdo? Entonces, unas manos toman la taza, hay muchas formas de grabar unas manos tomando una taza y hay muchas formas de dibujar, ¿de acuerdo? Yo puedo dibujar justo un plano desde arriba donde se vea la mano desde arriba y el hoyo de la taza y aquí está. Y yo dibujo este ángulo. Pero tú, a lo mejor Gaby lo dibuja de aquí. A lo mejor lo dibuja de aquí y se ve el perfil de mi mano y la taza. ¿De acuerdo? Entonces, eso no lo decide el guionista, pero sí lo decide el director. Una vez que tiene el guión y dice, Laura toma la taza de café y da un sorbo, que es lo que va a decir el guión, no va a decir otra cosa, va a decir eso, el director va a decidir, muy bien, ¿cómo va a tomar la taza? ¿Cómo nuestro personaje tomaría una taza? Entonces, probablemente haga un guión técnico, un storyboard. Pero eso lo entonces va a tener a un ilustrador, probablemente el director sea ilustrador, no lo sabemos, y no tiene que ser ilustrador, de hecho no tiene que dominar nada más que tomar la decisión creativa. Y entonces probablemente tenga un ilustrador y le diga, a ver, dibújate una taza como Laura la agarraría, pero de forma lateral. Sí, cámara. Y entonces ya el ilustrador así, ¿no? Y ya le pone la taza, y dice así, no, se ve chafa. A ver, ahora dibújatelo desde arriba. A ver, ya queda esa. ¿De acuerdo? Esa es la decisión, no es del dibujante, ni del storyboard. En este caso, el que desarrolla el storyboard es el director, que muchas veces es el mismo director, el que lo dibuja, la neta. Que es, si el director es dibujante, él lo va a hacer. Entonces va a ir leyendo el guión y lo va a ir separando. ¿De acuerdo? Va a ir separando así. Laura entra a la oficina, se sienta, abre la computadora, entra al Zoom, comienza a dar la clase, toma la taza, le da un sorbo. Todo eso dice un párrafo de guión de este perro. Y entonces el director dice, ok, puede ser una toma continua y la puedo tomar todo desde este ángulo.
Ok, perfecto. Entonces, tengo que dibujar a fulanito a Laura entrando a la oficina, sentándose, todo desde el mismo ángulo. O no, voy a hacer que cada uno es un ángulo diferente. Ah, ok. Entonces, este es del lado del lateral y lo dibuja cada frame. ¿De acuerdo? Así es como funciona. Pero el director no está obligado a hacer ese dibujo. Pero el director sí puede decidirlo. Ahora, muy bien. Ahora tiene 3 personas, que en este caso es Gaby, Tania y Luis. Y ustedes están destinados a ser los personajes. Gaby, tú te vas a diseñar al prota, Tania, tú te vas a diseñar a Lanta y Luis vas a diseñar al resto de personajes. Ok, va, listo. Y se van ustedes a reunir y van a decir, a ver, ¿cómo les gustaría? Y van a decidir el tipo de dibujo y él les va a decir, y el tipo de dibujo es así y así, si es 2D, si es 3D o lo que sea, ¿no? Probablemente hay grandes, por ejemplo, Guillermo del Toro, él diseña sus personajes, porque sabe dibujar, ¿no? Entonces, él hacía animación, ¿no? Entonces, él dibuja, él los diseña en su casa, ¿sí? Hace sus guiones, diseña los personajes y él ya lo tiene todo, porque él es multifacético. Y entonces llega y dice, miren, ya está, ahora tú, y anímenme esto. Y háganme más personajes con este estilo. A veces pueden tener juntas de horas definiendo el estilo y tienen referencias, ¿no? O sea, hacen briefs con referencias. Oigan, me estuve viendo esto, ¿no? Y estuve viendo esto y me hice estos 20 dibujos. Ah, ese está padre, pero hazlo como más acuarela. O ese está padre, pero hazmelo más así como... No nos vayamos muy lejos. O sea, ¿se enteraron de todo el chisme que sucedió alrededor de la película de Sonic? Del De diseño que, del personaje. ajá, Exacto. Había un diseño de personaje que se aprobó. Hicieron una película, hicieron el tráiler con un personaje que no, era horrible. Y uno me dice, ¿por qué pasó tantos filtros? Pues pasó, y eso depende total y exclusivamente del director. Que el director llegó y dijo, ¡ay, qué bonito! No, no tenía que haber dicho eso. Tenía que haber dicho, está horrendo. Regrésate a tu casa y vuélvelo a hacer. ¿De acuerdo? Ok, eso sí es la responsabilidad del director. El dibujante puede hacer lo que quiera. O sea, puede llegar con un mono de palitos y 3 picos y decir, este es un Sonic minimalista, ¿no? O puede llegar con un Sonic como humanizado, rarísimo, o puede hacer un Sonic como ha sido todo este tiempo y simplemente pasarlo y trasladarlo a 3D. Entonces, y el director se quiso ver creativo. Ahí es donde la riegas, como director, porque son tus decisiones. Tú diriges. Entonces tú dices, te presentaron 10 Sonics y elegiste el más feo, es tu responsabilidad. Sí, pero sí es un trabajo en equipo. No podías haber elegido Sonic si no te los hubieran dibujado antes. ¿De acuerdo? Entonces el director sí toma la batuta y dirige, decide que de todo lo que me han presentado es lo que va a salir. Y claro que puedes tomar malas decisiones, ¿no? Esa es su chamba. Esa es su chamba. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen la chamba de diseñar 10 Sonics. Y a ti te tocaron 2, a ti 2, a Steffi le tocaron 2, y a Sánchez le tocó diseñar al antagónico, por ejemplo. Si fuese toda animación, ¿no? Ah, pero yo me inspiré en Jim Carrey y en sus caras, y puede ser una inspiración total, que eso pasa muchísimo, que se inspiran en actores reales para hacer las animaciones, ¿de acuerdo? Y es válido. De hecho, en videojuegos traen a los actores y los llenan de sensores para mandarlos a animación directamente desde sus movimientos, su voz y tal, ¿no? Pero incluso en animación sucede también. Pero, sobre todo en Estados Unidos, aquí no tanto. Pero es eso un poco. No sé si ya lo tenemos más claro. ¿y qué pasa cuando ganas un Oscar por guionismo? O sea, nada más es como un premio o si hay algo más aparte del premio en sí. Todos los premios, hasta el más chafa, o sea, hasta el Ariel, son importantes en la carrera de todos porque te permiten tener credenciales para tener más trabajo y cobrar más. Alguien que se ha ganado un Oscar cobra más automáticamente. Entonces, si tú te ganas un premio, el que quieras, hasta de un festival, es una carta de presentación para recibir más proyectos, ¿de acuerdo? Para apostar por más proyectos.
por ejemplo, si tú trabajaras en una peli, o por ejemplo un corto, no nos vayamos tan lejos, en un corto, entonces tú trabajaste en un corto, solamente te tocó hacer un diseño de personajes, los backs, o estuviste animando, pero tú trabajaste en ese corto, estás ahí, o sea, en algún punto de los 10 minutos que duran los créditos, ahí sale tu nombre, en algún momento, ¿de acuerdo? Ok, tú tienes esa carta de presentación. El día de mañana se va a hacer una peli en Estudio DreamWorks. Y entonces tú puedes llegar y decir, yo sé que no me conocen, pero yo estoy en los créditos de este corto. Y este corto se llevó un premio en el Festival de Cannes, o se llevó un premio en el Festival de Berlín, o se llevó un premio en el Festival de Cine de Morelia. Ah, sí, tiene un premio. Y ya eso llama la atención, ven en corto, oye, sí está bueno. ¿Tú qué hiciste? No, pues yo animé. Ok. Y hay probabilidades que te contraten, ¿de acuerdo? Eso les ayuda a todos, tanto a guionistas, directores, animadores, todo el crew que trabajó en un proyecto, que haya tenido alguna nominación, que sea selección oficial o un premio en sí, en lo que sea, sirve y ayuda en pro de todo el crew. Porque claro, hay una carta de presentación, no me importa, tal vez ni soy tan bueno, pero yo trabajé en algo que adquirió un premio. Ahora, si es específicamente de guión, y pues un Oscar, depende de dónde quieras trabajar, ¿no? O sea, si tú quieres trabajar en pelis independientes, así, pues a lo mejor el Oscar no les importa tanto, pero si quieres trabajar en Hollywood y tener como cierto renombre en la industria de Hollywood, porque finalmente los Oscars están más enfocados en Hollywood, pues está chido, ¿no? Si tú quieres trabajar en una industria independiente y tal, pues lo mejor es que te ganes un premio del Festival de Cannes, o que te ganes un Oso de Berlín, o que te ganes un León de Venecia, ¿no? Dependiendo en qué tipo de cine quieres trabajar el resto de tu vida, ¿no? Y así es. Por eso sirve, no es que vayas y lo vendas al mercado negro, que sí podrías, pero no ni te dan varo. Bueno, no sé, hay premios que sí, hay festivales que sí dan dinero, pero el hecho de ganarte un Oscar te abre puertas laborales. Algún día, muchachos. ¿Y qué otra duda existencial tienen? ¿Vamos bien con los cursos? ¿Se sienten listos? Podemos hacer lo siguiente. Si alguno de ustedes, para de aquí a la siguiente clase, la tenemos en un segundo. De 15 días, ¿no? Creo que sí. Es que yo tengo algunas, pero la verdad es que las olvidé porque vi todos mis cursos la semana pasada. Como que están muy espaciados. Entonces, no Sí. recuerdo sin duda. No, pues entonces a partir de ahora yo les recomendaría que anoten todo. O sea, si ustedes están viendo el video, tengan un lápiz y un papel en la mano o tengan su Word abierto y escriban todo lo que les surja, ¿no? Ejemplos, dudas, esto lo voy a decir en clase, yo vi tal peli y me gustaría hablar, que la analizáramos en clase, etcétera. Escríbanlo todo y aprovechen, efectivamente son poquitas, son 4, de las cuales solo 3 son de dudas, preguntas, respuestas, y la última es la evaluación. Ahora les hablo de eso, pero hay poco tiempo. Entonces, sí les diría que para las siguientes 2 clases, sí le echen muchas ganas anotándole todo lo que ustedes quieran que se hable acá. Otra cosa importante es que si ustedes quieren que revisemos sus tareas, luego entren temprano a la clase y díganme, quiero que revisemos mi tarea, sean las fichas de personajes, sean la sinopsis, sean alguno de los ejercicios veloces que se hicieron durante toda la semana. Todo eso, anótenlo y díganmelo al inicio de clase. Oigan, yo quiero que veamos el ejercicio de tal. Va, y lo vemos, ¿de acuerdo? Es muy difícil que alcancemos a ver todos. También por eso digo, no va a dar el tiempo. Entonces, por eso me concentro en que me digan todas sus dudas y nos enfoquemos en eso.
Pero si ustedes de verdad tienen muchas ganas que en clase revisemos sus sinopsis, sus fichas, algún ejercicio, oigan, dudas, quiero platicar sobre esta película porque la vi y entonces, justo, ¿no? Lo que decía hace rato Luis, a mí se me hace como que este personaje no tiene algo, a mí se me hace como que este personaje no sé qué, a mí se me dice como que esta serie no aplica o si aplica o aplicó perfecto y me gustaría hablar de esa como ejemplo, etcétera. Entonces, sí me gustaría que se aprovecharan más las clases, ¿de acuerdo? Y depende mucho de ustedes. Depende que ustedes anoten, cuando están viendo los videos, anoten todo para que no se les vaya el avión. Entonces, eso es importante. Lo otro es que también podemos avanzar bastante si ustedes van subiendo cosas al Drive. Yo les diría que aprovechen el grupo de WhatsApp y vayan avisándome, ¿no? Si subí tal tarea, me gustaría que la revisaras. Y entonces en ese momento, digo, difícilmente yo me voy a estar metiendo todos los días, a todas horas, a ver a qué hora suben algo. Entonces, como no me avisa, sí les pediré a ustedes, si quieren que les revise algo de aquí a antes de la clase, que es en 15 días, díganmelo por el WhatsApp, ¿va? Subí mi tarea de las fichas, me gustaría que la revisaras de una vez. Órale. O sea, a lo mejor no en ese momento me voy a meter, pero yo ya sé que para antes de la clase tengo que revisarla, ¿no? Para que la platiquemos, la comentemos, les resuelva ciertas dudas, ¿de acuerdo? Muchas de sus tareas, a partir de este momento, espero que ya hayan ido subiendo todo el Drive, pero digamos en lo que va de esta semana me voy a meter a ver qué hay en sus carpetas. Sí les pediría que fueran organizados y sí le pongan en el nombre de archivo qué ejercicio es o de qué clase pertenece para no hacerme bolas. Y póngale título y todo bien, ¿no? O sea, que sean organizadillos. Pero lo interesante aquí va a ser que si yo hay muchos comentarios que no puedo hacer en clase por temas de tiempo, sí siempre sus tareas se las comento en el Drive, ¿de acuerdo? Para que estén pendientes. Entonces, si ustedes me suben tareas, por ejemplo, la de los puntos de empatía, si veo que no, o sea, está bien hecha, les voy a poner trabajo revisado, tarea revisada, bien hecho, bye, ¿no? Eso significa que no hay nada que platicar al respecto, que está bien. Si veo que hay ciertos errores o veo sobre todo en las tareas donde les pido historias propias, premisas y tal, ahí sí van a ver todos mis comentarios, mis cartas kilométricas donde les digo, aquí le falta conflicto por esto, aquí le falta esto y esto y esto, yo te recomendaría tal, etcétera, ¿va? Entonces, también en el Drive, estén pendientes, va a haber muchos comentarios a lo largo de estos 2 meses, donde ustedes les voy a ir retroalimentando conforme vayan subiendo sus tareas, ¿de acuerdo? El deadline para subir sus tareas, sobre todo, es la siguiente clase, digamos, sobre todo porque esta se supone que se resuelven dudas y tienen chance de corregir y subir. Las fichas de personaje también tienen como deadline la próxima clase, es decir, para el siguiente sábado hasta 15 días, tienen para subirlo. Lo puedes subir mañana, pasado, o lo puedes subir el mero sábado, pero ese es el último día para subir. Entonces, yo les pediría que sí sean organizados y que suban todo a tiempo, ¿va? Para que tengan la calificación total. Si ustedes no suben a tiempo su tarea, si yo antes del sábado o el sábado, poquito después del sábado, me subo y no está todo, y después descubro que lo subieron después, pues lo más seguro es que sí se las revise y todo, pero lo más probable es que les ponga una calificación menor por entrega a destiempo. ¿De acuerdo? Entonces nada más eso. No, que no les baje la calificación por algo tan simple, por no haberlo subido a tiempo. Sobre todo que tienen 2 semanas, ¿no? Es eso, ¿de acuerdo? La última clase, que es la evaluación, aquí va a ser una clase donde realmente todos van a leer sus chambas. Es decir, es una clase de 2 horas. Se van a entregar como examen final 5 páginas de guión. No podemos leer más porque de hecho muchas veces estamos súper cortos de tiempo y solamente pueden leer 5 páginas máximo, ¿de acuerdo? Y tenemos que estar así. Y después 1 o 2 de ustedes va a hacer retroalimentación del trabajo de sus compañeros. Para cuando sea ese momento, ustedes ya se vieron todos los videos,
ya platicamos, ya vieron cómo les comento sus historias y tal. Entonces, normalmente es así. En este caso, por ejemplo, Gaby va a proyectar su guión, ¿no? Va a compartir pantalla y lo vamos a ver todos. Y lo va a leer en voz alta y todos lo vamos a ir leyendo con ella, ¿no? Lo vamos a ir leyendo y vamos a estar ahí. Y ella lo va a ir leyendo, todo su guión, 5 páginas. Va a terminar y yo voy a decir, muy bien, Tania, comenta el guión de Gaby. Todos con muchísimo respeto, tampoco es como para que se agarren como verduleros, y también no es como que tengan que adularlo todo porque no les sirve a su... Entonces, normalmente lo que les digo es, día una cosa que te parece muy valiosa de lo que leímos y una cosa que tú creas que puede cambiar o mejorar. Y entonces ya Tania dice, ay, me gustó mucho, no sé qué, porque tiene muy buen personaje y tal, pero yo creo que en el formato se equivocó porque no le puso y esto. Hasta ahí. Luego le voy a decir a Steffi, ¿puedes comentar el guión de Gaby? Ah, sí. Eso implica que estén al pendiente y que lean. No nada de que se quiten la cámara y se van a echar el cereal. No, tiene que estar ahí, tiene que estar leyendo porque yo de repente, random, voy a decir, a ver, Steffi. Y Steffi decía, pues me parece, me gustó mucho por los diálogos, pero creo que el personaje no, como que no se define. Y después voy yo. Muy bien, Gaby, tu guión tuvo esto y esto y esto y esto y esto. Esos son aciertos, pero creo que en esto y esto y esto lo podrías mejorar. Y ahora sí, ahora va a leer Luis. Y ahí va Luis, proyecta su pantalla, ya la vemos todos, lee y otra vez, ahora va a comentar Gaby y va a comentar Jessica. ¿De acuerdo? Así es. Son 2 horas y ese sería el examen final. Para ese momento, obviamente, ya debieron de haber hecho todo lo anterior para lograr llegar a un producto final que esté chido. ¿De acuerdo? Sí se puede y sí se logra y lo han hecho todo este tiempo, todas estas generaciones. Entonces nada más es aplicarnos y ponernos pilas, ¿va? De aquí, las siguientes 2 clases, que antes al examen final, yo les diría que se apliquen con tareas, con dudas y todo, y eso es lo que vamos a poder ver en clase. Dudas, comentarios y tareas que ustedes crean que deben revisarse en clase y donde todos podemos comentar. ¿De acuerdo? ¿Comentarios sí. Hasta ahora? Perdón. ¿Algo que quieran platicar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? De las tareas yo subí lo de la narrativa y las, ¿cómo decía? Algo de rápido, bueno, esos ejercicios rápidos. Ah, sí. Hasta este momento deberían ya estar arriba la tarea de conflicto, que era un objetivo y qué se le opone. Era como una tablita súper rápida. Personajes, hacer un checklist de sus personajes que a ustedes les gusten, que tengan los 5 niveles de empatía, o 3 o 2. Los niveles de deseo, que era descubrir películas que fueran con todos los niveles de deseo. Constelación de personajes, que era pensar en películas, una película y ponerle quién es el prota, el antagonista, el no sé qué, que ahí les daba un ejemplo, el de Harry Potter. El de narrativa, que era traer un parrafito así de algún cuento que les gustara y ustedes cómo lo podrían convertir a guión, tomando como ejemplo el que les hice el cuento. Y el de corto largo, ese está bien interesante, ese es de las que más me gustan porque pone mucho a prueba su creatividad, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido era hacer como micro historias y yo les doy como la pauta. Así, una historia donde suceda todo en un día y tal, ¿de acuerdo? Eso les puede detonar muchas historias en el futuro, cuando anden con la página en blanco, recurren a su ejercicio y van a ver que tienen muchas historias ahí interesantes. Esas son las 6, digamos, tareas que deberían estar ya en la plataforma. Si no las han subido, no hay bronca. En este fin de semana, súbanlas para que a mí me den a partir del lunes en adelante para revisarlas, ¿va? Las fichas del personaje tienen 15 días para hacerlas. Acuérdense que son 3. Si le pueden agregar el dibujito, chido. Si no, no pasa nada. Son 3. Prota, antagonista y aliado. ¿De acuerdo? Esas tienen hasta el sábado de la siguiente clase online para subirla. ¿De acuerdo?
Nada, no se les olvide subir. Y Una, se los revise después. ay, perdón, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si mi antagonista no es como un personaje y más es como algo de los personajes, como, no sé, algo interno? O si No, prefieres que... hazlo. No, la fuerza antagónica, que es algo interno, normalmente no sostiene una peli. Es decir, cuando es el mismo, por ejemplo, hombre versus el mismo, termina siendo muy complicado de desarrollar. Yo te diría, no te compliques la vida, haz un antagónico. Haz un personaje que tenga una historia detrás, que tenga una caracterización y que tenga un porqué, va a arruinarle la existencia a tu prota. Con eso sí vas a poder sostener mucho más tu personaje. Te voy a decir también otra cosa. Cuando el personaje mismo es su propio antagónico, hay muchas probabilidades que a la mitad de la historia nos caiga mal. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, una persona en drogas, ¿no? Llega un punto en que dices, ya, por Dios. O sea, ya no tienes familia, ya no tienes dinero, ya no tienes casa, ya no tienes comida, y no haces nada. Entonces llega un punto en que pierdo la empatía en mi personaje, ¿de acuerdo? Entonces cuando eso pasa, la historia se empieza a caer así en picada, ¿no? Hay muchas películas que funcionan así, pero son difíciles de sostener y más cuando es tu primer guía. Entonces yo les diría, no se compliquen, eventualmente podrán hacer películas, digamos, más complejas a la hora de escribir, como esas. Son una peli donde no hay un antagonista físico, no siempre es tan fácil escribir. ¿Eso por qué? Porque implica un tema muy fuerte, un tema que se queda, un protagonista muy interesante, que tenga esa posibilidad de caerme bien y caerme mal al mismo tiempo, y una historia que de pronto no termine siendo o repetitiva o aburrida. ¿Por qué? Porque termina siendo repetitiva. Ahí va otra vez ya va a caer en las drogas, siempre es lo mismo, no entiende. ¿Y hasta cuándo va a dejar de tener ese, no? Entonces sucede que termina siendo como, oye, otra vez lo mismo, lo mismo. Entonces implica mucha chamba, no que no se pueda, implica mucho trabajo. Hoy en día yo les diría, vamos pianito, vamos paso a paso. No es gratuito, que lo más fácil sea ver un antagónico físico. Entonces, ¿qué quiere tu personaje? Mi personaje en tu historia, ¿no? Mi personaje quiere no sé, hacer una fiesta, simple. ¿Por qué? La fiesta de su cumpleaños, porque de chiquito nunca le hicieron una fiesta de cumpleaños y hoy que ganó dinero quiere tener su primer gran cumpleaños, que ella se le impide. Es muy simple. Se le impide su mamá, se le impide sus amigos, se le impide su jefe, se le impide su profesor. Entonces esto es mucho más simple. ¿Y por qué se lo va a impedir? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y eso te va a sostener la peli. Va a ser Ok. más fácil combatir a alguien, ¿va? Entonces yo te diría, y además para que hagas el ejercicio completo, ¿va? ¿Y puede ser una raza o tiene que ser una persona en específico? Cuando el personaje va contra un grupo o, en este caso, es hombre versus grupo o sociedad, normalmente este grupo o sociedad está representado por uno. Ahí te va. Por ejemplo, en un pueblo donde todos son muy religiosos, pero tu protagonista es de otra religión. Normalmente va a haber un sacerdote, por ejemplo, ¿no? Que representa a ese grupo, ¿de acuerdo? Ese sería más o menos como funcionaría. Pues tengo que tener un protagonista del grupo que es Sí, como el principal. por ejemplo, en la película, no sé si ustedes ya la vieron, pues se llama Tres denuncias por un crimen, que es entre drama y un poco sátira. Está interesantísima esa película. Yo creo que es de los mejores guiones que he visto de cine contemporáneo. Se las recomiendo mucho. Es un drama, es live action. Eh, por ejemplo, es ella contra todo el pueblo, ¿no? Entonces, una mujer a la que le matan a la hija y el caso nunca se resuelve.
y entonces ella se pone en contra del pueblo o sea, en contra del sistema judicial, digamos, para que le resuelvan el caso. El sistema judicial implica como 10 policías, 20 tal, pues sí, implica muchas cosas, pero siempre está liderado por un sheriff. Y entonces la pugna es mucho más sencilla de ver y de visualizar. En tu caso, si es contra una raza, está bien. Yo te diría que hubiera, sí, un gobernante, alguien que represente esa raza y que la pugna sea un tú contra tú, mucho más, o sea, mucho más cercano, y eventualmente habrá una batalla donde estén todos contra todos. Pero obviamente una batalla todos contra todos, pues ¿a quién le vas? ¿No? Pero si estás esperando que estén todos ahí peleándose y de repente se ve a tu protagonista contra el líder, porque si mata el líder, el resto se va, que normalmente es como funciona en las películas bélicas, ¿no? Si tú matas al líder, el resto ya no va a saber qué hacer y se van. O toma el líder otro personaje que probablemente lo haga mal o lo haga mejor, ¿no? Y va tomando ese tipo de aristas teniendo siempre un objetivo más definido. Cuando el objetivo está muy definido es, hay que matar al líder para que el resto se vaya. Es mucho más fácil escribir la historia, ¿de acuerdo? Entonces sí, te diría que hagas un líder, ¿va? Como protagónico principal. ¿Otra duda para los personajes? ¿Todo fine? Ya tengo que ir porque ya están esperando su profe de la siguiente clase, ¿va? Cualquier cosa, estamos en WhatsApp, entonces no se estresen, pueden hacer las preguntas que quieran en WhatsApp. Sí les pediría que vieran las clases. Si me hacen preguntas que están en la clase va a estar muy chafa. Me habré dado cuenta que no han visto las clases, pero no, o sea, total libertad de preguntar lo que quieran, lo que gusten. No se queden con dudas hasta la siguiente clase y que no hagan tareas porque pues no pudieron, sino el chiste es que de aquí hasta la siguiente clase se logre trabajar lo más que se pueda y avanzar lo más que se pueda. ¿Va? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo fine? Bien. Ninguna, gracias. Perfecto. Pues mucho gusto conocerlos, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Suerte. Y acá estamos, ¿va? Tienen un break de 10 minutos. Muchas gracias. Nos Que vemos. tengan mucho. Bye, bye. Gracias.